Casado sin más. Capítulo 2 y 3. Una hora más tarde. Vivian salió de la oficina de asuntos civiles, con el certificado de matrimonio rojo en las manos, se sentía como si flotara en el aire. Como si todo hubiera sido un sueño, nunca había pensado que un día se casaría de repente con un hombre que solo había conocido por casualidad. Tal vez sea el destino, intentó convencerse. Agachando la cabeza miró la foto en la que aparecían sentados uno al lado del otro, el rostro del hombre era inexpresivo. Mientras que la de ella mostraba su malestar y sus cautela, debajo de la foto estaban los nombres de ambos. ¡Qué absurdo! Me acabo de enterar del nombre de mi nuevo marido por un certificado de matrimonio, entre otras cosas. Finnick Norton, un nombre sencillo, pero apropiado para un hombre como él, pensó. Vivian William, el hombre Finnick, también miraba su certificado de matrimonio, pronunció su nombre despacio. El timbre bajo de su voz hizo que se deslizara por su lengua con suavidad y la forma en que lo pronunció le produjo escalofríos. Aún no se había recuperado de su cambio de estado civil, cuando una mano apareció de repente ante ella. Entre sus dos dedos había una tarjeta. Señora Williams, soy consciente de que tener una boda, y conseguir un anillo de boda son algunos de los acontecimientos más esperados por una mujer. Por desgracia siento decir que no tengo tiempo para ocuparme de todo eso. Si quiere un anillo, puede elegirlo usted misma. Inclinando la cabeza hacia atrás, Vivian se encontró con la mirada ilegible de Finnick. Ella se apresuró a agitar las manos en señal de rechazo. Eso no es necesario, no me interesan esas formalidades. Hacía tiempo que había pasado la edad en la que le interesaban esos gestos románticos, y lo que es más importante, no quería sentir que le debía algo, aunque fuera su legítimo marido. Como mínimo consigue un anillo, declaró él. Dicho eso, le agarró la muñeca, mientras le metía la tarjeta en la mano. En el momento en que sus manos se rozaron, la ligera diferencia de temperatura hizo que Vivian sintiera una fuerte sacudida. Le sorprendió el calor que emitía. Está bien, aceptó. Como eran recién casados, por así decirlo, ella no quería entrar en una discusión con él por sus buenas intenciones, por lo tanto aceptó la tarjeta, y la guardó en su bolso. Tengo una reunión por la tarde, así que me iré ahora. Tendrás que ver cómo volver, le informó él. Su tono de voz era tan neutral como siempre. De acuerdo, no tenía ninguna esperanza de que él la tratara como una verdadera esposa, alguien a quien amara y mimara, por eso no le decepcionó en absoluto que la dejara allí. Recordando algo de repente, él volvió a hablar. Por cierto, te enviaré la dirección de mi casa hoy mismo. Múdate cuando te convenga. Ya habían intercambiado sus números de teléfono antes, cuando estaban obteniendo sus certificados de matrimonio. No tengo ninguna prisa, respondió de inmediato. Aunque tenía sentido que tuvieran que permanecer juntos después de casarse, la verdad era que ella no estaba preparada para vivir bajo el mismo techo que un extraño todavía. Quizás el rechazo en su tono era demasiado evidente, ya que Finnick no tardó en levantar la cabeza para mirarla, haciendo que Vivian se sonrojara un poco, avergonzada. Sin embargo, no respondió a eso. Lo único que hizo fue pulsar un botón de su silla de ruedas, para girarla en otra dirección. Si no hay nada más, ahora me despido. Muy bien, esperó a que se subiera a un coche negro, antes de irse también. Después llamó al departamento de recursos humanos de su empresa de inmediato. Les dijo que iba a ser registrada en Sun Cine City muy pronto. Entonces suspiró de alivio, cuando le confirmaron que iban a solicitar el seguro médico local para ella y su familia. Aunque el haberse casado era una decisión bastante precipitada por su parte, al menos había conseguido resolver el asunto que la atormentaba desde hacía tiempo. Al fin dejaría de agonizar por las facturas médicas de su madre. Al llegar a la revista Glamour, su lugar de trabajo, Vivian se encontró con que aún no había llegado la hora de su entrevista de la tarde. Aprovechando el tiempo libre que le quedaba, se dirigió al centro comercial de al lado para comprar un par de alianzas con la tarjeta que le había dado Finnick. Después volvió a su escritorio, y se sentó con la intención de repasar por última vez la información de la entrevista. En ese momento Sarah se acercó a su silla de oficina. Sus ojos brillaban cuando preguntó: Vivian, ¿y ese anillo? Eres muy observadora, ¿verdad? Vivian no tenía intención de ocultar nada. Al fin y al cabo, el Departamento de Recursos Humanos ya sabía que había trasladado su registro familiar.
Todos en la empresa pronto se enterarían de su cambio de estado civil. Me he casado hace poco, Sarah escudriñó el anillo, y comentó. Felicidades Vivian, te lo regaló tu marido, no es un diamante. Muy grande, ¿verdad? ¿Cuánto costó? Un poco más de 1000. Vivian no sabía nada sobre el historial financiero de Finnick, así que había elegido un par de anillos de los más baratos y sencillos que pudo encontrar. Pero Sarah frunció el ceño, y afirmó con una expresión solemne. Vivian, eso no sirve en absoluto. Un anillo de boda, es un símbolo de tu matrimonio. ¿Qué tan confiable puede ser un hombre, si ni siquiera te compra un anillo mejor? Está bien, lo hace lo mejor que puede, respondió Vivian. Al notar la mirada compasiva de la otra mujer, se dio cuenta de que Sarah pensaba que su nuevo marido no era muy adinerado. Es suficiente, no hablemos más de esto, declaró y cambió de tema, no queriendo alargarlo más. ¿Estás lista para la entrevista más tarde? Jajaja, claro, la táctica de distracción de Vivian había tenido éxito, ya que Sarah no tardó en señalar su atuendo. Vivian, ¿qué te parece? ¿Me veo bien? Fue entonces cuando Vivian se dio cuenta de que su colega estaba vestida con un conjunto de vestido de falda rosa y blanco, también se había peinado con cuidado. Estás increíble, Vivian felicitó. Encantada con sus palabras de elogio, los ojos de Sarah no tardaron en iluminarse de placer. Entonces supones que tendré una oportunidad con el rico y soltero presidente del grupo Finnor. Vivian parpadeó sorprendida al comprender por qué Sarah se había tomado tantas molestias para arreglarse. La persona a la que iban a entrevistar esa tarde era el presidente del grupo Finnor. En Sunshine City el grupo Finnor era lo más parecido a una leyenda. 3 años atrás, la empresa surgió de repente de la nada. De un momento a otro consiguió hacerse un nombre en el sector financiero utilizando métodos que eran considerados extremistas y agresivos. En los 3 años siguientes consiguió convertirse en uno de los magnates financieros de Sunshine City, ya que estaba a la altura de las 3 principales familias de la ciudad. Sin embargo, lo que más había llamado la atención de todos era el presidente de la empresa, quien incluso hasta ese momento era un misterio. Nadie sabía cómo se llamaba o cómo era. Todo lo relacionado a su identidad era intrigante, lo que aumentaba su atractivo. No había mejor ejemplo que el de Sarah, que se tomó la molestia de disfrazarse cuando se enteró de que iban a entrevistar al escurridizo presidente, y la diversión brilló en los ojos de Vivian mientras se burlaba. Sarah está segura de querer dejarle una impresión tan buena. ¿No te preocupa que el presidente sea un viejo calvo? PFFT, no me lo creo, dijo Sarah dando un pisotón de fastidio. Se rumorea que suponen que es muy joven. En contraste con la expresión esperanzada de Sarah, Jenny se mostró seria al afirmar. Esta entrevista es una oportunidad única en la vida, así que tenemos que estar muy preparadas para ella. Es la primera vez que el presidente acepta una entrevista con los medios de comunicación. Nuestras ventas alcanzarán sin duda un máximo histórico si conseguimos una foto suya. Vivian asintió en señal de comprensión. Era cierto que el presidente del grupo Finnor nunca había aceptado una entrevista. Cuando la revista Glamour le envió por primera vez una invitación, en un principio se negó como de costumbre. Pero para sorpresa de todos, el día anterior recibieron una llamada diciendo que había aceptado. No hacía falta decir que la repentina buena noticia había conmocionado a los redactores jefe. Tras repasar el contenido de la entrevista por última vez, Vivian, Sarah y Jenny se dirigieron al grupo Finnor con un fotógrafo. El edificio de la compañía estaba situado en el distrito financiero de Sunshine City. Cuando llegaron, saludaron a la recepcionista de la primera planta indicando el motivo de su visita. Luego subieron en el ascensor hasta el último piso. La secretaria se acercó a darles la bienvenida en cuanto salieron. Son ustedes de la revista Glamour, el señor Norton ya les está esperando dentro. Dicho eso, los condujo al despacho del presidente. Vivian hizo una pequeña pausa al escuchar las palabras de la secretaria y pensó, señor Norton, ¿quién iba a pensar que el presidente del grupo Finnor tendría el mismo apellido que mi nuevo marido? Justo antes de entrar, la nerviosa Sarah tiró de la manga de Vivian susurrando. Está bien, mi pelo está desordenado, más vale que no se vea mal. Vivian murmuró en voz baja, ¿estás bien? No hay ni un solo pelo fuera de su sitio, ¿es
En ese momento echó un vistazo al despacho mientras hablaba, al ver la figura junto a las ventanas, se puso rígida por la sorpresa, y se desvió. Todos los pensamientos tranquilizantes para Sarah se desvanecieron pronto. Justo entonces, la mirada de su compañera se posó también en el hombre, pronto se olvidó de su apariencia, la conmoción era evidente en su voz, mientras murmuraba. Oh Dios mío, el presidente del grupo Finnor, de verdad está sentado en una silla de ruedas. Antes de que Vivian pudiera decir algo, la silla de ruedas giró despacio para enfrentarse a ellas, y Sarah jadeó. ¡Wow! Es tan guapo, es más guapo que una celebridad. El hecho de que estuviera sentado en una silla de ruedas quedaba eclipsado por su atractivo, de ahí que Sarah no pudiera contener sus susurros de asombro. Pero Vivian no escuchó ni una sola de las palabras que había pronunciado, su atención también se centró en el hombre. Pero por razones muy diferentes a las de su colega, en ese momento sintió que su cerebro había dejado de funcionar, mientras lo miraba fijo en un estado de aturdimiento. Los rayos de luz que entraban por la ventana habían proyectado los ángulos agudos de su rostro en las sombras, mientras que sus oscuros ojos eran tan fríos como siempre. Es Finnick, el presidente del grupo Finnor, es Finnick, se percató. Gracias por escuchar el audiolibro de Joirea de Español. Puedes ir al sitio web de Joirea de Español para leer el contenido más reciente de esta novela.